Bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio en el libro de Apocalipsis. Estamos, como ya saben ustedes, inmersos en el estudio de las 7 cartas que el Señor envió a 7 iglesias en la provincia romana de Asia. En esta ocasión tenemos por delante la segunda carta, es una carta dirigida a la iglesia en la ciudad de Esmirna. Si les parece, vamos a comenzar entonces este estudio leyendo en el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 8 hasta el 11, que dice de esta manera: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, pues la iglesia en Esmirna, tal como se nos presenta aquí en el libro de Apocalipsis, nos es dejada como un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución, del sufrimiento, de la prueba, de la tribulación. Y de hecho, tanto esta iglesia, la de Esmirna, como la otra de Filadelfia, son las únicas en las que no encontramos palabras de condenación de parte del Señor para ellas. Así que son un buen ejemplo para nosotros que debemos de considerar con atención. Ahora, es una carta, como han observado en la lectura, llena de contrastes. En este sentido es interesante. Y el primer contraste es la forma en la que nos presenta al Señor. Aquí nos dice que Él es el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir. De los creyentes también se muestra otro contraste. Se nos dice que son pobres materialmente, pero son ricos espiritualmente. Y otro contraste más tiene que ver con los enemigos de los creyentes de la iglesia en Esmirna, de sus perseguidores. Se dice por un lado que son judíos, pero por otro lado se dice que no lo son, que son sinagoga de Satanás. Contrastes, fuertes contrastes. De cada una de estas cosas vamos a estar meditando a lo largo de este estudio y tendremos ocasión de ver también su importancia. En primer lugar, como ya hicimos con la iglesia en Éfeso, creo que es interesante que consideremos algunas cuestiones relativas con lo que era la ciudad de Esmirna. Luego veremos que nos ayudará a entender las posibles causas por las que estaban ocurriendo ciertas cosas allí en la iglesia en Esmirna. La primera cosa entonces que diríamos en cuanto a la ciudad de Esmirna es que disputaba su condición como la primera ciudad de Asia con Éfeso, con la ciudad de Éfeso. En gran medida se debía a que también en Esmirna había un puerto importante, en un lugar muy privilegiado que le colocaba como en la ruta directa entre Roma y la India y Persia. Entonces toda esa ruta comercial pasaba en gran medida por allí. Los arqueólogos han encontrado infinidad de monedas en aquella ciudad, lo que nos da a entender que disfrutaba realmente de mucha riqueza. Era una ciudad rica, próspera, un centro comercial multitudinario donde habría mucho tránsito de personas, de mercancías, de gente viniendo de otras partes, de paso siempre. También algo que le unía a Éfeso es que ambas ciudades, Éfeso y Esmirna, eran importantes centros de culto al emperador, de culto imperial, de culto al emperador, allí en Asia. En el año 26 después de Cristo, siendo emperador romano Tiberio César, pues en Esmirna se había levantado un templo en honor al emperador. Y pues tenían todos los ciudadanos, llegaron a tener la obligación
de reconocer públicamente al César como el Señor. Ellos tenían que decir: César es el Señor. Lógicamente, los cristianos se oponían a esto. Ellos nunca dirían: César es el Señor. Ellos iban a decir: Jesús es el Señor, Cristo es el Señor. Y esto, evidentemente, pues con el tiempo acabó creándoles infinidad de problemas. Bueno, he dicho que todos los ciudadanos tenían que reconocer al César como Señor, pero esto no es exactamente así, porque había una excepción, y esa excepción eran precisamente los judíos. Los judíos habían logrado que el Imperio Romano no diera culto al César, los judíos no dieran culto al César, reconocían, aceptaban su monoteísmo. Y el cristianismo, en una etapa inicial, se cobijó, se benefició, estaba a la sombra del judaísmo. En realidad, el cristianismo es pues la consecuencia lógica, el cumplimiento de muchas de las promesas dadas en el Antiguo Testamento. Se relacionan, el cristianismo reconoce al verdadero Mesías, al Señor Jesucristo, cosa que los judíos no hicieron, fracasaron en esta importante cuestión que era reconocer a su Mesías. Bueno, pues no era extraño que los cristianos intentaran beneficiarse de un privilegio al que legítimamente tenían derecho, ser privados, ser excluidos también del culto al César. Pero esto fue cambiando con el tiempo. Las autoridades judías en Jerusalén, las autoridades religiosas en cada sinagoga por todo el mundo, se esforzaban por activa y por pasiva con todos sus medios para indicar a las autoridades romanas: estos no son como nosotros, por lo tanto no deben de participar de estos beneficios que nosotros tenemos. Y con el tiempo lo consiguieron, obligando a que los cristianos pues fueran como el resto de los ciudadanos, que tenían que dar culto al César, a lo que, como ya he explicado, pues se negaban, surgiendo entonces oposición para ellos. Esto probablemente esté en el fondo, esta situación que acabo de describir, está en el fondo de lo que estaba ocurriendo en Esmirna. Luego hablamos un poco más de ello. Algo acerca de la fundación de la iglesia allí, en esta ciudad, en Esmirna. Pues lo cierto es que no sabemos nada. No hay detalles en el Nuevo Testamento que nos digan que se mencione esta ciudad, esta iglesia allí en ninguna otra parte de la Biblia. Pero tal vez no sea descabellado pensar que la iglesia fue constituida por la labor de Pablo en su tercer viaje misionero, cuando estuvo por espacio de más de 2 años predicando en Éfeso como centro de operaciones, pero llegando también a otras muchas ciudades en la provincia de Asia. Dice en Hechos 19:10 que Pablo prolongó su estancia en Éfeso por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Quizás no fue el mismo Pablo, no debemos pensar que toda la obra evangelística la hicieron solo los apóstoles, eso sería una terrible equivocación. Los apóstoles tenían pues las mismas limitaciones que usted y yo tenemos y no podían llegar a todas las partes. De hecho, es interesante considerar, por ejemplo, otra iglesia que estaba en la provincia de Asia, Colosas, y allí en la epístola que Pablo les dirige a los colosenses, se aprecia que Pablo no había estado allí personalmente y que él no había fundado aquella iglesia, que su fundación se debía a uno de los colaboradores de Pablo, que se llamaba Epafras, que aparece varias veces en Colosenses 1:7 creo que es, y al final también en el capítulo 4. Bueno, la idea es que Pablo hacía una labor pionera, pero era acompañado y ayudado por fieles colaboradores. Qué interesante es este modelo evangelístico y misionero. Bueno, pues quizás en esas circunstancias fue fundada la iglesia en Esmirna, no lo sabemos. En todo caso, Esmirna sí que fue conocida luego en la historia por la figura de Policarpo. Policarpo llegó a ser obispo en la iglesia en Esmirna. Él era un discípulo del apóstol Juan y fue denunciado por las autoridades judías a las autoridades romanas en el año 155 después de Cristo y fue llevado a Roma
al circo para ser ejecutado en ese año. Y él fue fiel hasta la muerte. Es interesante porque cuando estaba ya en el circo para ser ejecutado, el procónsul romano le dio a elegir entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer un sacrificio al César. Y su respuesta es interesante. Él dijo: 86 años hace que le sirvo, y él no me ha hecho nunca ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido, a mi Maestro, mi Salvador, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos y es el vengador de los justos? Y él fue fiel hasta la muerte, acusado por las autoridades romanas, judías, entregado a las autoridades romanas. Bueno, Esmirna es conocida en la historia del cristianismo primitivo por este hombre, por Policarpo. Bueno, ya esto es un poco en relación al contexto histórico, social de aquella ciudad. Ahora ya sí que debemos entrar directamente en lo que es la epístola. Y lo primero que notamos en el versículo 9, dejaremos el 8 para el final. En el versículo 9 nos vemos cómo el Señor alaba a su iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ya hemos mencionado antes que esta carta no tiene ningún motivo, ninguna condena de parte del Señor a algo de lo que se tuvieran que arrepentir. Y no es que el Señor no les conociera, era una iglesia que el Señor conocía muy bien. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Qué bueno, ¿no? Ya dijimos cuando estudiábamos la carta a los Efesios que lo que nos importa es el veredicto del Señor. No el veredicto de otras personas o de otros creyentes, sino el del Señor. Bueno, aquí es interesante también notar que no solamente el Señor conoce a los suyos, sino que también conoce bien la maldad de sus enemigos, de los enemigos del cristianismo. Lo vamos a ver. Él conoce a los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Los conoce también bien. Interesante esto. Bueno, ¿qué sabemos entonces de por qué alaba el Señor a la iglesia en Esmirna? Pues vamos a ver que dice que habían sufrido tribulación de parte de los judíos. Esto era algo que condicionaba, que afectaba directamente a esta iglesia. Habían sufrido tribulación de parte de los judíos. Y notemos la descripción que se hace de ellos. Dice: se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y esto, bueno, pues realmente no nos extraña si estamos familiarizados con el Nuevo Testamento, porque ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando comienza la extensión del Evangelio y empiezan los primeros viajes misioneros, fuera ya de lo que era Jerusalén o Judea o Samaria o Galilea, ya se extiende por zonas puramente gentiles, encontramos una y otra vez, y Hechos de los Apóstoles es una evidencia clara de esto, que la oposición inicialmente surgía prácticamente siempre del judaísmo, de las autoridades judías que incitaban los ánimos de la gente para que persiguieran, para que se enfrentaran contra los apóstoles, contra los misioneros cristianos. Ellos fueron los que más se esforzaron en impedir el avance de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Los judíos, por todo el mundo. No fueron los paganos. Ni siquiera fue el Imperio Romano quien inicialmente tomó esta iniciativa. No fueron ellos, fueron los judíos. Y es curioso, ¿no?, que Satanás no tuviera ningún tipo de dificultad. Fíjense, Satanás no tuviera ningún tipo de dificultad para utilizar al pueblo escogido de Dios, que deberían de haber sido ellos quienes estuvieran haciendo esa labor de predicar el Evangelio de Cristo, quienes deberían de haber sido quienes reconocieran en primer lugar a Cristo, al Señor Jesucristo, como su Mesías. Pero en lugar de ello, Satanás consigue usarlos para intentar acabar con Cristo, que lo llevaron a una cruz, y con la predicación del Evangelio y con los predicadores del Evangelio.
a tal punto que aquí encontramos que se les llama, por parte del Señor, sinagoga de Satanás, que son palabras muy fuertes. Su culto de adoración al Señor no era realmente al Señor. Se congregaban para servir y para dar culto realmente al mismo Satanás. Tremendo esto, tremendo, tremendo. Las implicaciones que tiene esto son grandes, ¿no es cierto? Qué peligro hay siempre en rechazar a Cristo. ¿Hasta dónde se puede llegar cuando uno no pone a Cristo en su corazón? Entonces, la iglesia en Esmirna había sufrido mucho tribulación. Esto tal vez a los cristianos que vivimos en esta parte del mundo pues nos suena raro. Prácticamente podemos pasar por encima de estos pasajes sin que nos diga nada, porque nosotros no vivimos en medio de persecución realmente. Y podemos considerar estos textos como irrelevantes para nosotros, como que no afectan a nuestro día a día, no tienen nada que decirnos. Pero no olvidemos que la situación puede cambiar para nosotros, y de hecho cambiará con el tiempo. Lo que se augura en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis especialmente, es que los tiempos se van a endurecer. Según nos aproximemos al último tiempo, a los últimos tiempos, antes de la venida del Señor, habrá dificultades. Habrá dificultades para todos aquellos que somos creyentes. Y lo que me preocupa, a mí mismo en primera persona, pero me preocupa también de la Iglesia en este siglo, es si estamos preparados realmente para sufrir persecución. Y tal vez, para empezar a prepararnos, debamos comenzar por hacernos algunas preguntas. ¿Qué sucedería si de repente en mi país el cristianismo fuera perseguido, los cristianos fueran encarcelados, se nos quitaran todas las cosas que tenemos, todas nuestras propiedades, perdiéramos la familia, la libertad, perdiéramos la dignidad, perdiéramos todo? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería con nosotros? Muchos hermanos nuestros en este tiempo presente ya están sufriendo esto en muchos lugares. Ya en otras ocasiones he hecho referencia a la lista de la persecución mundial que elabora estos hermanos de Puertas Abiertas. Y hay lugares, muchos lugares en este mundo, donde los cristianos son perseguidos con extrema dureza, algo terrible, terrible. Y esto, que ya está ocurriendo a otros y que nos puede ocurrir a nosotros fácilmente en cualquier momento, nos debería de llevar a preguntarnos esto. ¿Qué sucedería con nosotros si nos pasara esto? O lo que es lo mismo, ¿cuán importante es para nosotros la persona del Señor Jesucristo? ¿Estaríamos dispuestos a perder todas estas cosas, todo lo que somos y tenemos en esta vida por causa de Cristo? ¿Tan importante es Cristo para nosotros en este sentido? Y el sufrimiento, cuando llegue, y llegará, donde no ha llegado ya, pues tiene esta facultad peculiar de recordarnos cuáles son las cosas realmente importantes para nosotros. Y nos fuerza a depender radicalmente de Dios cuando llega el sufrimiento. Y purifica también nuestra obediencia a Dios. El sufrimiento tiene cosas buenas, aunque nosotros nos horroriza, sobre todo en este mundo en el que nosotros vivimos, inmersos en la cultura hedonista, donde se da culto al placer, el placer por el placer, no queremos nada más, nos horroriza cualquier tipo de sufrimiento, de angustia, de dolor. Salimos corriendo al médico, denos usted algo para que no nos duela. La gente se mete en las drogas para olvidar sus dolores. No queremos saber nada, no queremos enfrentar las cosas que nos duelen, huyendo constantemente del sufrimiento. Y los cristianos a veces creo que estamos contagiados también de esto, aunque a nadie le gusta sufrir, evidentemente, no queremos ser masoquistas, pero ya no es solamente eso, de evitar de forma natural el sufrimiento, sino dar culto al placer y odiar y evitar por todos los medios, hacer lo que sea para no pasar por el sufrimiento. ¿Qué pasará con nosotros, con los cristianos flojos,
nada acostumbrados a pasar por este tipo de cosas, si esto llega y llega con la fuerza que probablemente va a llegar. Estaremos preparados para enfrentar el sufrimiento, la tribulación, el dolor. Bueno, en todo caso, esta epístola y toda la Biblia nos ayuda a prepararnos para ello. Y quizás una de las razones que nunca debemos olvidar, que nos va a ayudar a enfrentar el sufrimiento, es recordar que cómo es Dios. Y recordar también lo que Él ha estado dispuesto a hacer por nosotros. Él compartió nuestro sufrimiento en la cruz, a un punto en que nosotros nunca llegaremos a sufrir, porque precisamente Él sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir lo peor que podríamos llegar a sufrir, que es la condenación eterna. Y Él la sufrió, porque para pagar por ella y liberarnos a nosotros, Él tuvo que hacerse cargo enteramente de todo lo que implicaba eso, tanto desde el punto de vista judicial como también en cuanto al sufrimiento. El dolor extremo del Señor en la cruz. Así que cualquier sufrimiento que nosotros debamos de pasar, debemos de considerarlo a la luz de la cruz. Y entonces, por supuesto, no nos sentiremos abandonados, no preguntaremos por qué Dios permite con nosotros esto, porque ya sabremos que Dios nos ama y Él mismo ha compartido nuestro sufrimiento al punto de llevar lo peor de nuestro sufrimiento. Muy importante esto cuando tengamos que enfrentar el sufrimiento, no lo olvidemos. Bueno, pues Esmirna, la iglesia allí era una iglesia que estaba sufriendo. Y se nos dice también que era una iglesia pobre, pero rica. Nos imaginamos que los creyentes allí, pues, o bien eran de condición humilde, o como consecuencia de aceptar el Evangelio, pues habían perdido cosas importantes de su estatus social, de sus posesiones, de sus privilegios. Quizás fueron despedidos de sus trabajos. ¿Quiénes eran ellos frente al poderoso imperio romano y las autoridades? Pues no eran nadie, despreciados una vez más, como en tantas ocasiones los cristianos ignorados, de segunda clase. Pero lo importante es que Dios no ve las cosas desde la perspectiva como las ve el mundo. Sí, desde esa perspectiva los cristianos en Esmirna eran pobres, pobres de solemnidad. Pero Dios penetra en el interior. ¿Y qué ve? Pues les dice que ellos eran ricos. Pero tú eres rico. Qué consuelo, ¿verdad? Para el mundo no somos nadie. Para el mundo, ante su poder majestuoso, el cristiano no es nadie. Pero delante de Dios, el Dios que nos ha enriquecido con todas las riquezas en gloria en Cristo, que nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales, que nos ha preparado una casa en el cielo como ninguna casa hay en este mundo, pues eso es lo que nos importa. Y Él dice, tú eres rico, tú eres rico. Y aquí está uno de estos contrastes, ¿verdad? La ciudad de Esmirna era rica en lo material. Hemos dicho antes que tenía un buen puerto marítimo, importante en la comunicación, esas rutas comerciales entre India y Persia y Roma, y eran ricos desde esa perspectiva humana. Pero los creyentes aquí, en cambio, pues se nos dice que eran pobres. Pero, por otro lado, desde una perspectiva espiritual, Esmirna la ciudad como tal era tremendamente pobre, mientras que los creyentes allí eran ricos. Unas riquezas eternas, unas riquezas que nadie les podía quitar, que nunca perderían. Qué contraste, ¿verdad? Y qué tristeza al mismo tiempo. Qué tristeza cuando las ciudades prosperan en lo económico, ignoran todo lo espiritual y, por supuesto, marginan y dejan arrinconados a las iglesias, a los creyentes y el mensaje que nosotros queremos comunicar. Qué bueno sería si nos dejaran compartir, si quisieran aceptar algo de esa riqueza que podemos llevarles, no porque la tengamos nosotros y sea nuestra, sea de nuestra propiedad, sino porque es de Cristo y Él la quiere dar a todas las personas. Qué bueno sería, qué importante es que las ciudades no solamente crezcan a ese nivel material, sino que crezcan también espiritualmente en sus conceptos de justicia, que hagan suya la causa de los pobres, de los marginados, que haya un repartimiento justo de la riqueza,
que se respeten los principios morales y éticos de la palabra de Dios. Qué importante sería. Las ciudades solamente se fijan en la riqueza material, que los índices de la economía mundial vaya subiendo constantemente. Yo no sé si eso será posible siempre, pero esa es la meta, que siempre suba, siempre suba. Y en cambio, ignorando, dejando a un lado todo lo que la palabra de Dios enseña sobre la justicia. Y las ciudades, las sociedades que se establecen al margen de los principios de la justicia tal como aparecen en la palabra de Dios, pues nos dice aquí que son ciudades, son culturas pobres, tremendamente pobres, que pasarán como un suspiro. Ahora, esta situación que vivía la iglesia en Esmirna nos lleva a pensar en varias cosas. La primera es que la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo pues comporta no solo tribulación, sino también en muchos casos pobreza material. Estas eran las dos cosas que ellos estaban atravesando, tribulación y pobreza material, por causa, como consecuencia de su fidelidad a Cristo. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Por otro lado, lo digo porque hay siempre esta tendencia en el día de hoy de predicar un evangelio de la prosperidad, del bienestar. Si tú no tienes bendiciones materiales es porque no tienes fe, porque te falta la fe. Es mentira, o sea, ese evangelio es falso. Una y otra vez, cuando usted lo intente contrastar con una y mil experiencias que los creyentes fieles de la palabra tuvieron, se va a dar cuenta que no encaja. Nunca encaja, nunca encaja. La prosperidad, no, ni mucho menos. Ese evangelio de la prosperidad a mí muchas veces me parece que es simplemente una imitación de lo que está buscando el mundo, la prosperidad económica. Fijándose en esas cosas, quizás la imitación y las aspiraciones del gran sueño americano, traspasadas al evangelio con causas, con justificación cristiana. Mentira. Ni el gran sueño americano es algo que proviene de Dios, eso de prosperar y salir de la pobreza y ser y aspirar a eso en la vida, eso nunca nos va a enseñar la palabra de Dios, que esas sean nuestras aspiraciones. Nuestras aspiraciones es buscar primero el reino de Dios y su justicia, ser ricos en las cosas espirituales. Y eso otro pues queda, en fin, se nos advierte de que los que aman las riquezas y el amor al dinero es causa de muchísimos males y de pecados. Eso lo dice Pablo cuando escribe a Timoteo. Y no somos pobres porque no tenemos fe. Muchas veces es la consecuencia de haber rechazado pues trabajos que nos podrían exigir una dedicación absoluta, que sí, al final te dan dinero, pero te tienes que olvidar a la fuerza del Señor. Eso, ¿cuántas veces lo vemos en nuestra congregación? Trabajos que sí te ofrecen dinero, pero te piden la vida, el alma, el espíritu, tu familia, te lo piden todo. Tienes que sacrificarlo todo por el trabajo para tener dinero. ¿Cuántos hay que vienen, bueno, aquí en España, que vienen de otros lugares? A veces vienen de economías más pobres y han trabajado duro para ganar muy poco y llegan aquí, trabajan duro, muy duro, porque aquí nadie regala nada, pero ganan dinero. Y dicen, aquí se gana dinero, pues a trabajar, y lo dan todo, se olvidan de todo lo demás. Pues a veces el creyente que quiere ser fiel al Señor, que quiere poder tener tiempo para poder atender la iglesia, los cultos, a su familia, educar a sus hijos directamente, pues pierden ese tipo de trabajos donde se gana mucho dinero y tienen O sea que no siempre la prosperidad económica es porque, según dicen en el Evangelio de la Prosperidad, porque tenemos fe, sino puede ser la consecuencia de ser infieles a la palabra de Dios y amar más esas otras cosas. Y habrá creyentes que por causa de su fidelidad, nos dice aquí, lo van a perder todo, incluso la vida, nos dice aquí. Ahora, fijémonos, por otro lado, que el ser pobre, o haberlo perdido todo a ese nivel, no es un impedimento para disfrutar plenamente la vida espiritual. Ellos aquí habían perdido todo eso, y sin embargo disfrutaban de esa riqueza espiritual, vivían la plenitud de la fe, de la vida cristiana. Nos damos cuenta, ¿verdad?,
que los bienes materiales no siempre tienen que ser una necesidad para poder ser felices espiritualmente y desarrollarnos plenamente espiritualmente. Que algunas veces pensamos, hombre, si yo tuviera económicamente tal o cual sería, me podría desarrollar mejor espiritualmente. No, no. De hecho, muchas veces, y esto viene a colación de lo que decía hace un momento, tener bienes espirituales puede ser un impedimento para el pleno desarrollo de nuestra fe. Y esto quedará demostrado más adelante cuando estudiemos el mensaje a la iglesia en Laodicea. Ellos tenían un problema precisamente porque eran ricos a ese nivel, pero pobres al otro nivel. Eso por un lado. Y por otro lado, pues que el cristianismo nominal, la llamada cristiandad donde se encierra todo, lo que es y mayormente lo que no es auténtico cristianismo, pues están lejos de esta norma, ¿verdad? De ser pobres materiales, en lo material, pero ricos espiritualmente. Ha habido una inversión de la cosa. Son ricos materialmente, pero pobres espiritualmente. Quizás muchas veces su ostentación de sus riquezas sirve para, o intentan con ello ocultar su pobreza espiritual. Aún recuerdo, quizás lo he comentado ya en alguna ocasión, un viaje que hicimos a Roma y unos hermanos nos invitaron a ver ese templo enorme, el más grande del catolicismo, la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Que quizás ustedes me pregunten, ¿y qué hacía yo allí? Bueno, pues eso me pregunto yo también a mí a veces, ¿no? Impresionante en todo caso, impresionante. La cantidad de oro, de lujo. No hay un solo centímetro cuadrado en aquella basílica, en aquella iglesia, en aquel templo, que no esté adornado con mármol, con piedras preciosas, con oro. Y al fin y al cabo, no es nada más que un enorme cementerio donde se huele a muerte por todos los lados. Y digo esto desde una perspectiva totalmente literal, porque si usted va allí va a encontrarse la tumba del papa tal, la tumba del otro papa, la tumba de tal, la tumba, lleno de tumbas. Es un auténtico cementerio donde se respira la muerte rodeada de oro y de esplendor. Es el contraste. En fin, yo estaba allí un poco, me sentía como el apóstol Pablo cuando llegó a Atenas. Veo que sois muy religiosos, por todos los lados altares. Y su espíritu se enardecía, algo así me pasaba. Y me pasaba lo mismo cuando veía allí, en aquel lugar, a los turistas. Veía muchos turistas venidos de China, tomando fotos, haciendo vídeos. Vienen de una cultura muy distinta, ¿no? Aunque hay muchos cristianos en China, pero vienen de una cultura diferente. No han tenido acceso al cristianismo de la forma en la que tal vez nosotros la hemos tenido. Y yo me preguntaba, ¿y qué pensarán ellos? Si este es su primer contacto, vienen del comunismo, si este fuera el primer contacto que un chino tiene con lo que ellos llaman cristianismo, ¿qué pensarán del cristianismo? ¿Transmite eso en alguna manera la belleza del Evangelio de Cristo, la figura de Cristo con su poder? ¿De alguna manera expresa el Evangelio de la muerte y la resurrección de Jesús? ¿O se da culto a las personalidades de los papas? ¿Se hace ostentación de las riquezas para ocultar que ya no tienen poder espiritual, que les falta la vida? Bueno, pues son reflexiones que habrá que hacerse. Es mejor estar como Esmirna, pobres en lo material pero ricos espiritualmente, que no tener grandes templos rodeados de lujo y de ostentación, pero que nos falte eso otro. Bueno, vamos a seguir y lo que vamos a ver ahora a continuación es la exhortación del Señor. Versículo 10 de este capítulo nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hemos dicho que ya en Esmirna el Señor conocía la tribulación de esta iglesia por la que había pasado, pero ahora se nos dice que esa tribulación iba a aumentar todavía más allí, en Esmirna, de tal manera que Satanás iba a echar a algunos de ellos en la cárcel. Y esto iba a tener que ver, pues probablemente con los propios judíos, que quizás
No lo sé, esto no lo dice el texto, pero antes hemos visto que tenían que ver, pues quizás estaban colaborando con las autoridades romanas para terminar con esa minoría cristiana, no lo sabemos. Pero aquí tenemos algunas cuestiones que se despiertan en nosotros en las que debemos de pensar. En primer lugar, el Señor no esconde, y esto es fundamental, no esconde el coste que va a tener para la persona, para el creyente, su fidelidad en el servicio al Señor en medio de un mundo dominado, influenciado por Satanás. Y ya digo, esto choca con el mensaje de triunfalismo ya aquí en esta vida y de victoria, de prosperidad de algunos predicadores que solamente hablan de eso, niegan el dolor, el sufrimiento del pueblo de Dios. Pues choca con eso, evidentemente. Pero a mí me gusta mucho cómo se explica el Señor, porque el Señor es totalmente transparente. Puede que nosotros no seamos igual de transparentes, ni comuniquemos las cosas de la misma manera que Él. Tal vez nosotros no explicamos bien el Evangelio, le decimos a la gente, cree en el Señor Jesucristo y todo va a ser del color de rosa, maravilloso. Y no les leemos lo que dice la Biblia una y otra vez, que junto con la decisión de creer en Cristo vienen las dificultades. Puede que nosotros no lo digamos, pero el Señor es totalmente transparente. Y a mí me gusta esta honestidad del Señor. No esconde el coste de las cosas. Hace que la letra pequeña del contrato sea bien grande para que todo el mundo la pueda leer. Y eso muchas veces no se lo decimos a la gente. Para animarles a convertirse, igual les ocultamos las dificultades. Pero no es lo que hizo el Señor. Eso en el mundo occidental, en nuestro mundo, en nuestro contexto aquí, pues quizás no lo tenemos muy claro y no lo advertimos. En otros países donde el cristianismo es muy perseguido, su compromiso empieza ahí. Ellos saben desde el primer momento que cuando se conviertan a Cristo, y en algunos casos hasta lo hacen, he leído que lo hacen por escrito, se comprometen a estar dispuestos a perderlo absolutamente todo por la causa de Cristo. Eso en el momento de la conversión. Lo que para nosotros sería ya un plus, bueno, un super plus en un momento de suprema santificación, bueno, de consagración al Señor. Estar dispuestos a perderlo todo. Para el cristiano en nuestra cultura, para otros cristianos en otros países donde el cristianismo, ya digo, es perseguido, eso es el comienzo de su vida cristiana. Se comprometen ya en el momento de su conversión a estar dispuestos a perderlo todo. Y lo más probable es que lo pierdan todo. Bueno, eso es una de las dos cosas que nos enseña este pasaje. Y la segunda es que Dios no trata a todas las iglesias de la misma manera. A Esmirna dice que la tribulación iba a aumentar y algunos serían echados en la cárcel. En cambio, a la iglesia en Filadelfia se le promete todo lo contrario. Allí se les dice que él había colocado una puerta abierta delante de ellos que nadie podría cerrar. Y, de hecho, entregaría a la sinagoga de Satanás a los que se decían judíos y no lo eran. Fíjense el contraste, ¿no? En Esmirna, los judíos, sinagoga de Satanás, entregan, hacen que los creyentes sufran tribulación y quizás sean la causa de que sean encarcelados. En Filadelfia ocurre todo lo contrario. El Señor abre todas las puertas y los que sí que tienen problemas son la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia tan grande? ¿Por qué el Señor a unos los trata de una forma permitiendo tribulación y a otros los libra de la tribulación? ¿Por qué? ¿Por qué actúa de formas tan diferentes con dos iglesias que estaban en la misma zona? Bueno, porque Dios no tiene el mismo examen para todos los creyentes. Dios pone exámenes distintos, vamos a decirlo así, a cada iglesia, a cada creyente. Él conoce a los alumnos, sabe lo que necesita cada alumno, cada creyente. Y esto es lo que Él hace. Y debemos de cuidarnos mucho de no juzgar las cosas de una manera anticipada, sino esperar a que el Señor realmente diga lo que tiene que decir sobre cada uno de nosotros. Porque ambas iglesias, tanto la de Esmirna como la de Filadelfia,
Ya lo he dicho al principio, pues eran iglesias fieles al Señor. Pero, aún así, el Señor consideró esto. Digo esta cuestión porque no es un indicativo de fidelidad o falta de fidelidad, de consagración o falta de ella. Dios, por alguna razón que nosotros no conocemos en esta ocasión, pues decidió que unos soportaran una cosa y otros otra. El Señor nos conoce bien. Y eso es importante a la hora de enfrentar las pruebas, saber que Dios nunca pierde el control, que está por encima. Bien, sigamos entonces. Una promesa del Señor. También el versículo 10 hacia el final. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Son palabras de consuelo de Cristo para su iglesia. Ahora, la primera cuestión que esto nos plantea es cómo vencer el temor, porque el Señor les dice aquí, no temas en nada lo que vas a padecer. Ya solamente escuchar esto, a nosotros se nos pone la piel de gallina, la carne de gallina, los pelos de punta, ¿no? No temas en nada lo que vas a padecer. Si ya de antemano se nos dice esto, un poco nos asusta. ¿Cómo no tener temor al sufrimiento? ¿Cómo es posible soportar y encarar el sufrimiento de una manera sin temor? Bueno, pues aquí se nos dan dos razones, al menos. La primera es que el Señor ha puesto límite de antemano a cada una de las pruebas y de situaciones angustiosas por las que tengamos que atravesar. Fíjense que aquí dice, vas a padecer, dice el versículo 10, tendréis tribulación por 10 días, dice el versículo 10. Tendréis tribulación por 10 días. El Señor ha limitado las pruebas y esto pues sabemos que Él las limita en función de lo que podemos soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y fiel es Dios que sabe que no os va a permitir que seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, les dice Pablo a los Corintios. Quizás no lo estoy citando textualmente, pero la idea es esta, ¿no? El Señor conoce hasta dónde podemos soportar y nunca nos va a llevar más allá de lo que podemos soportar. Algunos ejemplos más en la palabra de Dios, el apóstol Pedro, él era ignorante de estos hechos, pero el Señor le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esto estaba ocurriendo. Ahora, fíjense cómo Satanás tiene que pedir permiso al Señor. Antes de zarandear, pues tiene que pedir permiso. Y si el Señor no lo permite, no va a ocurrir con nosotros. Es decir, el Señor pone el límite. Todo viene cribado por su santa, soberana voluntad. Con el caso de Job vemos lo mismo. Satanás tiene que pedir permiso para que él pueda hacerle algunas cosas que quiere hacerle a Job. Y el Señor le da permiso para algunas cosas, pero le prohíbe otras cosas. Y Satanás no puede llegar más allá de lo que el Señor le permite. En el caso de Abraham, cuando Dios le hace promesas de formación de un pueblo suyo, pues le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. No más, 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Él establece los tiempos, más o menos en función de su santa voluntad. Esto nos ayuda a enfrentar el sufrimiento. Tiene límite y ese límite no va más allá de lo que el Señor conoce de nosotros que podemos soportar y por supuesto Él siempre va a estar a nuestro lado fortaleciéndonos. Y la segunda razón para ayudarnos a vencer el temor tiene que ver con que el sufrimiento, y esta es una convicción, una idea que nunca debemos de olvidar, el sufrimiento es el camino a la gloria. El apóstol Pablo lo tenía claro y él es un hombre bien experimentado en sufrimiento, en persecución, en dificultades de todo tipo. ¿Qué dice en Romanos en el capítulo 8 y versículo 18? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tribulaciones en el tiempo presente, gloria venidera. Y lo que él dice es que no son comparables, no son dos cosas que se puedan poner una al lado de la otra y compararse. Porque los sufrimientos son insignificantes en comparación si los llegáramos a poner al lado
de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por lo tanto, puesto que el Señor está a nuestro lado y nos fortalece, pues viene la exhortación a continuación. Sé fiel hasta la muerte. Ya hemos dicho que la ciudad de Esmirna se identificaba por su fidelidad al emperador, en el culto al emperador. Ahora la iglesia se le pide que sea fiel no al emperador, sino a su Señor, al Señor Jesucristo. Esto a pesar de las pérdidas y el sufrimiento que pudiera traer sobre ellos. Ahora, ¿en qué consiste esto? Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué significa hasta la muerte? En primer lugar, en este contexto parece claro que la muerte puede ser la muerte física, la muerte real, la ejecución de la persona, el martirio por causa de su fe. Ahora, también puede ser, o no deberíamos de excluir, pues ser fiel hasta la muerte en el otro sentido, hasta que el Señor decida llevarnos, vamos a decir, por causas naturales, hasta cuando llegue nuestra hora para irnos, o el Señor venga a buscarnos en el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, pues ser fiel hasta ese momento. Esta es la idea, ¿no? Ser fiel hasta la muerte. Que algunas veces uno no sabe qué es más difícil. Ser fiel hasta la muerte porque somos ejecutados, dar la vida en un momento determinado, una decisión drástica, desde luego, la más drástica de todas, pero entregamos nuestra vida allí en un momento para el Señor. O ser fiel en el otro sentido, de vivir en fidelidad al Señor hasta que muramos, con 70, con 80, con 90 años. Pues ser fiel hasta eso es difícil también con la multitud de tentaciones que hay en esta vida, de decisiones difíciles que hay que tomar, de persecución, de sufrimiento, de incomprensión, de tantas cosas que un cristiano puede pasar en esta vida. Ser fiel hasta ese momento, entregándote cada día, cada momento al Señor, no es fácil tampoco. Bueno, esto es lo que el Señor nos pide. Sé fiel hasta la muerte. Y para animarnos a ello, pone delante de nosotros una promesa. Y yo te daré la corona de la vida. Nuevamente en Esmirna, he dicho antes que tenían unos juegos atléticos también importantes, unas pruebas atléticas, bueno, no sé si lo he dicho, creo que sí. Y se premiaba a los ganadores con una corona de flores, una guirnalda de flores. El Señor aquí promete una distinción mucho mayor que esa distinción deportiva, que en poco tiempo se iba a marchitar. Aquí dice, recibirá la corona de la vida, la corona de la vida. Una corona que jamás se marchitará, que no la perderemos en esta vida cuando pasemos a la otra, sino que será una corona de vida eterna. En esto consiste inicialmente esta corona, la corona de la vida eterna. Aunque no queda excluido también la posibilidad de alguna recompensa especial para aquellos creyentes que son fieles hasta la muerte por el martirio probablemente en primer lugar. Nos dará esa corona de vida. En todo caso, nunca olvidemos un factor importantísimo, fundamental en este sentido. Para que el Señor nos pueda hacer esta oferta, la corona de la vida, Él tuvo que llevar una corona de espinas y llevarla hasta la muerte. Nunca olvidemos esto. Las recompensas del Señor para nosotros son por gracia y han tenido un precio muy alto, que no pagamos nosotros, sino que lo paga Él. Él lo paga. Añade también que seréis probados. Y algunas veces pues nos preguntamos, ¿por qué los creyentes tenemos que ser probados? ¿Por qué pasamos por tribulación, por sufrimiento? Cuando el Señor tiene el poder, la facultad para librarnos del sufrimiento, ¿por qué tenemos que pasar por él? Bueno, aquí las razones, ya digo, para el propósito es ser probados, como los metales preciosos, como el oro, la plata, que son puestos a temperaturas muy altas en el fuego para liberarlos de la escoria, de las impurezas. Dios nos está preparando para algo glorioso, nos está preparando para su cielo.
para su morada, un lugar donde no puede entrar nada impuro. Nos está preparando ya en esta vida para que podamos disfrutar plenamente en la vida eterna. Que haya una continuidad en nuestras vidas desde aquí a la eternidad. Qué triste sería que hubiera un antes y un después dramático, drástico, en el sentido de que hasta aquí he vivido de una forma carnal y ahora voy al cielo para vivir y disfrutar de la gloria. Pues llegaremos sin habernos preparado. En esta vida estamos preparándonos para la otra vida. Ya tenemos que cultivar un carácter cristiano como el que tendremos allí. Ya tendremos que apreciar los valores espirituales que se apreciarán allá. Ya tenemos que aprender a adorar al Señor como adoraremos allí. Tiene que haber una continuidad. El creyente que llega al cielo sin haber crecido espiritualmente en su caminar cristiano, bueno, pues desde luego en el cielo no va a haber nadie que va a sufrir, eso está claro. El cielo está exento de sufrimiento. Pero tampoco podrá disfrutar plenamente de todo lo que hay allí, porque ha llegado sin prepararse para eso. Es aquí donde nos preparamos. Y el Señor nos prueba precisamente para eso, para prepararnos, para purificarnos, para liberarnos de las escorias y de las cosas que afean nuestro carácter y que no tienen nada, no están en consonancia con lo que son nuestras aspiraciones eternas. Así que el sufrimiento nos libra de todo esto. Y por otro lado, el sufrimiento tiene otro propósito, y es que pone al descubierto si nuestra fe es genuina, o sea, las dos cosas. Si nuestra fe es genuina, y una vez que es genuina, pues liberarla de aquellas cosas que se nos han pegado del mundo y que no corresponden con lo que es un verdadero cristianismo. Pero el sufrimiento hace eso también, ya digo, pone en evidencia el falso creyente, el creyente nominal, de los que cada vez creo que hay más. Porque el creyente nominal, el que no es auténticamente nacido de nuevo, cuando ve los problemas dice, ¿yo para qué voy a pasar por todo esto? Y rápidamente se coloca en su lugar, que es el mundo. Mientras que, por otro lado, pues el creyente auténtico, de una forma incomprensible racionalmente, con la razón humana, pues el auténtico creyente frente a las pruebas y la tribulación, su fe se fortalece. Es curioso que las épocas en las que más ha crecido el Evangelio han sido en las épocas de tribulación, de persecución. Y el Señor fortalece de tal manera a los creyentes en esos momentos que hace que su testimonio tenga una efectividad inaudita, descomunal, algo fuera de lo normal, un poder que va más allá de lo racional. Las pruebas tienen este efecto también. Por un lado aparta a los que no son creyentes, pero por otro lado fortalece y anima y lleva adelante a pasos agigantados a aquellos que son realmente creyentes. No obstante, bueno, pues la Iglesia del Señor pues tiene que pasar por las pruebas, cada uno de nosotros. No nos extrañemos. ¿Por qué a mí me pasa esto? Bueno, Dios tiene un propósito. Preocupémonos de saber cuál es su propósito, no fijarnos exclusivamente en el sufrimiento y lamentarnos y lamernos nuestras heridas de esa forma lastimera, intentando dar pena a otros. No entremos en esa dinámica, no sirve de nada. Busquemos el propósito por el que sufrimos. Dios tiene un propósito en las pruebas, en la disciplina a la que algunas veces somete a su Iglesia. Busquemos ese propósito y esforcémonos por aprender cuanto antes la lección y ya veremos cómo las cosas pasan. También se nos dice algo que ya hemos visto antes: sé fiel hasta la muerte. Ya lo hemos visto. ¿Hasta dónde puede llegar la prueba? Ahora debemos de preguntarnos esto, ¿no? Pues puede llegar a ser muy dura, muy dura. En un libro, el libro de los mártires, que escribió creo que John Fox, pues ahí se habla de todo tipo de barbaridades que se hicieron a los creyentes en el pasado, a lo largo de la historia. Y ese libro, yo les confieso que lo empecé a leer y no lo pude acabar. A mí me superaba. La cantidad de atrocidades
que en la historia se han hecho a los creyentes. Ya no solamente la pérdida de bienes o la marginación o la burla. Él dice allí que explica cómo habla de cuerpos destrozados sobre el potro de tormento, personas envueltas en pieles de animales y echados a los toros para que los golpeasen de un lado a otro como juguetes, personas cubiertas de alquitrán y utilizadas quemadas vivas para servir de antorchas en las festividades paganas y un sinfín de atrocidades similares. Bueno, ser fiel hasta la muerte puede querer decir mucho, puede querer decir mucho. Pero no nos olvidemos, Jesús, el Señor Jesucristo, nuestro glorioso Señor Jesucristo, venció al morir, con su muerte venció. Y nosotros, los santos, los creyentes, vencemos al mundo siendo fieles al Señor hasta la muerte. Claro que vencemos. Y es entonces cuando dice, yo te daré la corona de la vida. El Señor no promete a su pueblo que va a ser liberado del sufrimiento. No lo promete en ninguna parte. Si tú eres creyente ya te vas a librar del sufrimiento, no, todo lo contrario. Pero lo que sí que dice es que le dará la corona de la vida, un premio a la perseverancia, una virtud importante, siempre resaltada en la palabra de Dios. Esto nos lo recuerda también Santiago, en el capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que aquí la palabra tentación es la misma que se utiliza aquí en Apocalipsis, probados. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida. Ahora, ¿qué recursos tenemos en el Señor para enfrentar todo esto? Y aquí debemos de regresar nuevamente al versículo 8 que habíamos dejado al principio. Escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, que son atributos, parte de la descripción del Señor que ya encontramos en el capítulo 1. ¿Qué recursos tenemos aquí? Bueno, pues se presenta aquí el Señor como yo soy el primero y el postrero. Palabras del Antiguo Testamento para enfatizar que Dios es el único Dios, el creador de todo lo que se mueve en este universo, de todo este universo. Y esto es una esperanza fuertísima también para nosotros. Nuestras vidas están en las manos del ser más poderoso de este universo, del Todopoderoso. Y esto pues nos debe de aliviar saber que estamos en sus manos. Por otro lado dice, yo soy el que estuve muerto y vivió. Lo que nos recuerda que Él ya ha pasado por las experiencias que tal vez nosotros como creyentes tengamos que pasar. Estuvo muerto y vivió. Y Él venció. Aquí el énfasis está en su resurrección. Muerto pero vivió. Ha resucitado, ha vencido. Y ahora comparte con nosotros su victoria. De tal manera que aunque tengamos que sufrir y ser fieles hasta la muerte, disfrutaremos de su victoria, que Él comparte con nosotros. Y una promesa para el vencedor. Ahora regresamos al versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Primero, esta exhortación a escuchar, a prestar atención al mensaje de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Luego nos habla de los vencedores, que ya dijimos quiénes son estos vencedores. No son gente, no son creyentes de un rango especial que han logrado vencer toda dificultad. No son creyentes especiales, somos todos los creyentes. Como dice 1 Juan 5:5, creo que es. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, pues somos vencedores por nuestra fe en Cristo. Que la fe no es ningún mérito, ya lo he dicho tantas veces, ¿no? Somos vencedores por haber creído en Cristo, por haber depositado nuestras vidas a los pies de Cristo. Somos vencedores por eso, por su victoria. Y, por lo tanto, a aquellos creyentes se les da una promesa. No sufrirán daño de la segunda muerte. Y esto ahora nos hace pensar en esta expresión. ¿Qué significa la segunda muerte? Y recordamos que la Biblia habla de dos muertes. Una primera muerte aquí en la tierra. Una segunda muerte conocida como la condenación eterna, la exclusión de la presencia del cielo de Dios, un lugar de sufrimiento conocido como el infierno, el lago de fuego y azufre que arde eternamente.
la segunda muerte. Pues terrible, terrible. Un lugar, la segunda muerte, no de aniquilación, como dicen los testigos de Jehová, que dicen que nadie va a ir al infierno, que el infierno no existe, que seremos aniquilados. Los que no son creyentes son aniquilados y no sufren. Eso no es el concepto bíblico, no está en la Biblia. La Biblia habla de la condenación. Dice 2 Tesalonicenses en el capítulo 1, sufrirán pena de eterna condenación excluidos de la presencia de Dios. No está hablando de aniquilación, está hablando de sufrir pena. El gusano de ellos nunca se apaga, dice el Señor Jesucristo. Es terrible, un lugar de terrible sufrimiento. Nos causa tristeza pensar en esto. Por cierto, no olviden que quien más habló del infierno en la Biblia fue el mismo Señor Jesucristo. Aquel que por amor se entregó a nosotros es también el que más ha hablado del infierno. El que más ha hecho, bueno, lo ha hecho todo, para que las personas no tengan que ir al infierno si no quieren. Ahora, es muy triste pensar que muchas personas van al infierno. ¿Por qué el Señor no hace otra cosa? ¿Por qué los lleva al infierno? ¿Por qué no hace otra cosa? Y tenemos que decir aquí que Dios no puede hacer otra cosa. Dios no puede hacer otra cosa. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque sería injusto de parte de Dios, y entonces sería la gente que hoy se cuestiona, ¿por qué Dios permite que la gente vaya al infierno? Luego, si Dios mandara al cielo a personas que no quieren estar en el cielo, esas mismas personas empezarían a quejarse, ¿y por qué Dios nos obliga a estar aquí si no queremos estar aquí? Bueno, en realidad es que Dios no puede hacer otra cosa. Dios respeta. Él en su soberanía ha decidido que las personas puedan decidir. El ser humano, hecho a la imagen y semejanza de Dios, pueda decidir. Si el hombre puede decidir es porque Dios en su soberanía le ha dado esa facultad. Y luego respeta el Señor la decisión que ha tomado cada persona. Imagínense lo que sería que una persona que no ama a Dios, que no respeta a Dios, que no quiere adorar a Dios de ninguna manera, que no le reconoce de ninguna forma, fuera obligada a estar durante toda la eternidad en el cielo cantando las alabanzas al Señor. Claro que sería injusto de parte del Señor. Y eso es la razón por la que el Señor no los manda al cielo, porque sería injusto. Sería injusto también de cara a su santidad. Si esas personas no han querido aceptar el sacrificio de Cristo, pues tendrán que pagar ellos mismos por sus pecados. Hay un problema judicial también, en cuanto también relacionado con la santidad de Dios. Es doloroso la segunda muerte. Y lo que el Señor les dice aquí a los creyentes que están sufriendo la primera muerte es que la segunda muerte, que es la auténticamente dura, terrible, nunca la van a sufrir. Y lo único que van a conseguir los que puedan acabar con aquellos que matan a los creyentes es promocionarlos antes a la vida eterna. Así que tampoco es un problema mayor. Tenemos que ver las cosas desde esta perspectiva divina. Así la vieron muchos creyentes en el pasado y enfrentaron con una valentía asombrosa la muerte en el presente, la muerte de sus perseguidores, cuando sus perseguidores los mataron. Bien, estamos terminando ya entonces aquí, pero me gustaría hacer una reflexión final sobre esto y tal vez relacionado con una oración. Creo que debemos de orar más al Señor para que si Él lo desee nos libre de las pruebas y de tener que enfrentar este sufrimiento extremo del que nos habla esta carta. Que el Señor nos libre si Él lo desea, pero también debemos de orar, y creo que esta es la mayor necesidad de la Iglesia en este siglo, por lo menos en esta parte del mundo, que el Señor fortalezca y prepare nuestros corazones de antemano para que si tenemos que glorificarle de este medio, de esta forma, por medio de nuestra muerte como un martirio, pues estemos preparados para ello. Porque no debemos olvidar que el martirio, los mártires no son solamente los del pasado. Hoy en día sigue habiendo infinidad de mártires en este mundo por causa de su fe, que no salen en los medios de comunicación, no se habla de ellos en la radio, en la televisión todos los días, ni mucho menos, rara vez se habla de cristianos perseguidos y ejecutados. Y algunas veces cuando se habla de ellos se los presenta como gente
Ellos han buscado lo que les ha pasado, algo así es la idea, ¿no? Pero desde la perspectiva del Señor es tan diferente. Pero nos va a tocar, probablemente nos va a tocar, a muchos, puede que nos toque esto. Estemos orando al Señor para que Él nos prepare, para glorificar al Señor, ya sea con nuestra vida aquí, sea con nuestra muerte, hasta el final. Pues una iglesia con un mensaje muy diferente del anterior y de las otras que vamos a ir viendo, pero un mensaje también importante, relevante para nosotros, quizás demasiado ignorado. Tomemos en cuenta todo esto y fortalezcámonos en el Señor, en todos estos argumentos que esta epístola, este mensaje nos ha ofrecido. Guardémoslos, atesorémoslos en nuestro corazón y que el Señor nos prepare para ese momento. Gracias una vez más por su atención. Que el Señor les bendiga muy ricamente.